Muy buenos días, yo soy la doctora Florencia Jiménez. Voy a estar presentando la clase de la semana que trata de la dacriocistorrinostomía endoscópica bajo la tutoría del profesor doctor Julio González. Vamos a estar inicialmente desarrollando la clase con lo que sería un bosquejo de la anatomía del sistema lagrimonasal, después pasando por las causas de patologías a nivel de este sistema. Y por último, enfocarnos ya en lo que sería la cirugía propiamente dicha, que es lo que nos compete a nosotros, la dacriocistorrinotomía endoscópica. Sería la anatomía del sistema lagrimal, ¿verdad? El sistema lagrimal está compuesto por un sistema secretor y un sistema excretor. El sistema secretor, que es el productor de el productor de las lágrimas, ¿verdad? Consta de glándulas lagrimales y glándulas accesorias. Ese sería el sistema productor, que es el secretor. Y el sistema excretor consta de varios puntos lagrimales, que son pequeñas aberturas de entre 0,2 y 0,3 milímetros, que se ubican en el borde de los párpados, tanto el párpado superior como el párpado inferior, y se encuentran a unos 6 milímetros de lo que sería el canto medial. Están elevados y están en contacto con el globo ocular y en dirección hacia posterior. Esos son los puntos lagrimales. Después tenemos ya los canalículos. Los canalículos están tapizados por una porción de epitelio escamoso estratificado. Estos canalículos pueden dilatarse 2 o 3 veces su diámetro normal, miden entre 0,5 a 1 milímetro de diámetro, y el 90% de los pacientes tienen un canalículo que sería el canalículo común, ¿verdad? Después de los canalículos tenemos ya lo que sería el saco lagrimal. El saco lagrimal mide aproximadamente 1 centímetro y se ubica en la fosa ósea lagrimal y está cubierta por una fascia que en realidad es una extensión del periósteo de esa fosa ósea lagrimal. Está separado el saco lagrimal del meato medio por el hueso lagrimal y también por el proceso frontal del maxilar superior, o sea, del hueso maxilar. Este, que es el saco lagrimal, recibe fibras también del músculo orbicular, que permite su movilización, ¿verdad? El conducto lacrimonasal, que ya sería posterior a lo que sería, o sea, el siguiente punto de la vía después del saco lagrimal, mide unos 12 milímetros, es una continuación, como había dicho, del saco lagrimal y discurre lateroinferiormente para abrirse en el meato inferior. En el meato inferior se abre en lo que sería la válvula de Hasner, que es un pliegue mucoso que separa el conducto lacrimonasal del meato inferior. Hay otra válvula, aparte de la válvula de Hasner, que sería la válvula de Rosenmüller, que es la entrada del canalículo común en el saco lagrimal. Y lo que hace esta válvula es evitar el reflujo del líquido de hacia el saco lagrimal hacia el canalículo común. Está vascularizado todo este sistema por ramas de la oftálmica a través de la arteria palpebral superior y la arteria palpebral inferior. La superior irriga lo que sería el saco lagrimal y la inferior irriga lo que sería el conducto lacrimonasal. También recibe una rama de la arteria facial para irrigar el saco lagrimal, ramas de la maxilar interna también. Los linfáticos se unen a los del meato inferior. Existe un cuerpo cavernoso lagrimal, que es una trama
de alta densidad capilar que rodea aproximadamente 2/3 del ducto lacrimal y lo que hace es actuar como un regulador de la evacuación de lágrimas según las necesidades. Este cuerpo cavernoso lagrimal está en conexión con la vena angular, la vena del borde inferior orbitario y también las venas de la fosa nasal. La inervación de todo lo que sería el sistema lagrimal es a partir de ramas del nervio trigémino, ramas sensitivas y ramas motoras de lo que sería el nervio facial. Esto sería un poco de la anatomía del conducto, en realidad del sistema lacrimonasal. En todo lo que sería el sistema se producen aproximadamente unos 10 microlitros de lágrimas al día. La cantidad es variable porque está expuesta a situaciones como lo que sería la alergia, el llanto, el cuerpo extraño también. Y una gran parte de esa lágrima que se produce desaparece por evaporación, el resto a través de las vías lagrimales, gracias al movimiento de barrido de lo que sería en el párpado y a través del conducto lagrimal, a través de los puntos de drenaje. ¿Verdad? Las alteraciones a nivel de lo que es la vía lagrimal se producen por un estrechamiento o por un cierre total en algún punto del trayecto de la vía lacrimonasal que impide que se drene de forma natural las lágrimas. Las causas pueden ser varias. De entre ellas podemos mencionar a la inflamación de la parte final del saco lacrimal o bien del conducto lacrimonasal, por una oclusión de la comunicación entre los párpados y las fosas nasales, aparece un tejido inflamatorio que posteriormente podría convertirse en un tejido fibroso. También las infecciones, cualquier patología nasal puede afectar a la vía lacrimonasal. La presencia de cuerpos extraños, bien desde la fosa nasal, a nivel de la válvula de Hasner. Lo más frecuente es que se trate, o sea, que se trate de cuerpos extraños que entran a través de los puntos lagrimales, por ejemplo, los cosméticos. Una buena cantidad incluye estas causas. También los traumatismos nasosinusales, las neoplasias ya bien del saco o del conducto lacrimonasal, pueden ser anomalías óseas o enfermedades sistémicas. Entre las enfermedades sistémicas podríamos mencionar a la sarcoidosis, a la enfermedad de Benner y las iatrogénicas como resultado de alguna cirugía nasal, por ejemplo, o una descompresión orbitaria. La obstrucción de la vía lagrimal, su manifestación más frecuente es la epífora o lagrimeo constante. Y si aparte de eso se produce una infección a nivel del saco lagrimal, estamos frente a una dacriocistitis o incluso podría acceder eso y formarse un dacriocele que posteriormente puede drenar hacia la piel. Exploración física, como habíamos mencionado, por obstrucción de la vía lagrimal puede producirse el lagrimeo constante, que es lo que se denomina epífora, y puede producirse también infección del saco, que es lo que se conoce como dacriocistitis, o bien un dacriocele que puede drenar posteriormente hacia la piel. Esas son las formas de presentación más frecuentes, ¿verdad? Em, la exploración funcional, en este punto nos vamos a referir a ciertos test que nos sirven a nosotros para determinar em, si existe una obstrucción y podríamos inferir también el nivel de obstrucción, ¿verdad? Primero que nada tenemos el test de canulación e irrigación lagrimal, que o sea, lo que se hace en este test es dilatar el punto, ¿verdad? A través del cual, obviamente con anestesia local, se dilata eso y se introduce una sonda que es una sonda de Bowman.
esa sonda se va progresando suavemente, siguiendo todo lo que es el trayecto lagrimal hasta que se encuentra una resistencia. Si esa resistencia notamos al llegar a la pared nasal lateral, entonces estamos ante una obstrucción caudal o distal. En ese caso, el paciente es un buen candidato para una dacriocistorrinotomía endoscópica. Si la resistencia encontramos nosotros es elástica y desplaza el párpado, estamos ante una obstrucción proximal. En ese caso, el paciente no es un buen candidato para la cirugía endoscópica. Una vez que se produce la canulación, a través de la cual podemos inferir nosotros el nivel en el que existe la obstrucción, pasamos a la irrigación con suero fisiológico. Si el suero fisiológico llega a la fosa nasal, quiere decir que la vía está permeable, si pasa sin dificultad. Si llega a la fosa nasal, pero llega con cierta resistencia, estamos frente a una estenosis que no es total, una estenosis parcial. Ahora, si no llega a la fosa nasal e incluso refluye por los canalículos, estamos frente a una estenosis que es total y en ese caso el paciente es un buen candidato para la cirugía endoscópica. Después tenemos lo que es el test de Jones. El test de Jones consiste en instilar una gota de fluoresceína y a los 5 minutos explorar la fosa nasal, o bien colocar una torunda unos 5 minutos y después si se mancha de fluoresceína quiere decir que la vía lagrimal es competente. Ese sería el test de Jones 1, ¿verdad? Después tenemos otro test de Jones que es el test de Jones 2, que consiste en, después de hacer el test de Jones 1, irrigar a través del canalículo con suero fisiológico, y si este no pasa a la nariz o bien refluye, quiere decir que estamos frente a una estenosis. Si no pasa a la nariz y refluye, entonces estamos hablando de una estenosis distal y es un buen candidato para la cirugía. Si no pasan los restos, perdón, si pasan los restos de fluoresceína con el suero, em, se trata de una estenosis parcial, no una total. Y después tenemos la dacriocistogramografía, que es un test funcional que nos da una idea del nivel y del grado de estenosis. Es útil en esos casos en que no podemos nosotros determinar a través de la exploración física o de la exploración funcional el nivel de estenosis, o en casos en los que existe un tumor, en los que se ve que hay un déficit de relleno, o en casos de enfermedad por compresión externa. Como otros métodos de exploración, o sea, en realidad auxiliares de imagen, tenemos la ecografía Doppler, que podría estudiar los canalículos. Tenemos a la tomografía nasosinusal, que es muy útil para valorar aquellos pacientes que tienen una obstrucción lagrimal por enfermedades adyacentes al conducto lacrimonasal. Podría hacerse también la tomografía con contraste y últimamente se habla de una endoscopía canalicular que está en desarrollo, ¿verdad? Pero que podría en un futuro ser de mucha ayuda para llegar al diagnóstico. Ahora vamos a hablar de lo que sería la dacriocistitis. La dacriocistitis, así como mencionamos, es la infección en el saco lagrimal y las hay de dos tipos, ¿verdad? La congénita y la adquirida. La dacriocistitis congénita se debe a que persiste una membrana en la desembocadura de las vías inferiores hacia la fosa nasal por un retraso en la formación de estas vías.
No suele ser por una obstrucción ósea y como es una membrana, ¿verdad? Poco espesa, se suele perforar durante el crecimiento de manera espontánea. La clínica es de pífora, podría llegar a supurar también tras infectarse, supurar por los puntos lagrimales. Y al presionar el saco lagrimal, también la supuración suele ser mucho más evidente. En cambio, la dacriocistitis adquirida, que es la del adulto, es de evolución mucho más lenta y de localización más baja. La clínica también es la de pífora, puede llegar también a infectarse y puede llegar también a supurar. En ocasiones se cierra la parte superior de drenaje de las lágrimas por la inflamación y el saco queda a tensión. Eso se ve en el ángulo interno del ojo que se eleva y podría constatarse también la presencia de un flemón que es el dacriocele, que puede posteriormente drenar directamente a la piel. Ahora vamos a referirnos a lo que es la dacrocitorrinostomía endoscópica, que sirve sobre todo para tratar esos niveles de obstrucción baja a nivel de la vía lagrimal. El paso del procedimiento quirúrgico es crear un colgajo mucoso. Localizada en la apófisis ascendente del maxilar, lo que se hace es un colgajo mucoperióstico. Se hace una incisión horizontal por encima del ápice del cornete medio. Esa incisión se extiende hacia atrás unos 2 a 3 milímetros y hacia adelante aproximadamente 10 milímetros hasta llegar al proceso frontal del maxilar. Una vez llegado hasta ese punto, se hace una incisión vertical. Esta incisión vertical tiene que llegar hasta el nivel justo por encima de la inserción del cornete inferior y se levanta ese colgajo. Por debajo del colgajo que los levantamos como se ve en la imagen con un elevador, un FRER. em, Levantamos este colgajo y justo allí vemos el canal lacrimonasal formado principalmente por el hueso lagrimal, que es delgado y es mucho más blando a la palpación. Y lo que se hace es desprender el hueso lagrimal, se retira, teniendo cuidado obviamente de no dañar el saco lagrimal, o sea, tenemos que hacerlo de forma cuidadosa. Se retira ese hueso que cubre la porción anterior inferior del saco lagrimal y ahí vamos a encontrarnos ahora con el saco lagrimal. Un punto importante que podemos hacer es exponer el Aernasi. El Aernasi se expone para permitir que la mucosa del saco lacrimal se apoye contra la mucosa de la celda de Agarnasi y eso permite posteriormente una buena cicatrización por intención primaria. Lo que hay que hacer es introducir una sonda Bowman a través de un dilatador a nivel del punto para poder canular el saco lacrimal, ¿verdad? Se introduce la sonda de Bowman. Primero se introduce verticalmente al párpado esta sonda, después paralelo al párpado hasta encontrar un tope y una vez encontrado ese tope le dirigimos más verticalmente a la sonda para que se deslice a través del ducto lacrimonasal. Una vez que introducimos la sonda, movilizando esta sonda se crea un efecto de tienda de campaña a nivel de lo que sería el saco lacrimal.
¿Por qué necesitamos constatar ese efecto? Porque el siguiente punto de la cirugía es marsupializar el saco lacrimal. Para eso se usa la sonda lacrimal, para levantar el saco lacrimal. Esta sonda tiene que, aparte de constatar que se moviliza dentro del saco lacrimal, tiene que ser claramente visible a través de la mucosa. ¿Para qué? Para, al incidir el saco, evitar un trauma a nivel de lo que sería el canalículo común. Bueno, para marsupializar el saco lacrimal, lo que se utiliza es un, un bisturí de lanza podría ser, o bien unas tijeras, ¿verdad? De tipo de Bellucci podría ser para las incisiones, o bien un bisturí de hoz. El saco entonces se incide y debe estar completamente marsupializado y colocado contra la pared lateral nasal. Lo que se hace es recortar el colgajo mucoso para aproximar, como bien mencionamos, la mucosa del saco lacrimal con los bordes del colgajo, ¿verdad? A los bordes correspondientes con el saco marsupializado. Hay que recortar el colgajo para que solo quede un segmento superior y un segmento inferior. Y también el punto importante a continuación es confirmar que la garnacia esté completamente abierta para que la mucosa esté en contacto con la mucosa del saco. Posteriormente se insertan los tubos de Crawford, que son los tubos lacrimales, a través de los puntos lagrimales superior e inferior. Estos tubos se pueden colocar con un clip o simplemente atando también los extremos del tubo entre sí. Estos tubitos, que son stents, se pueden retirar al mes, dentro de 4 a 6 semanas en el postoperatorio. A partir del mes hay que controlar endoscópicamente para verificar que no haya sinequias, que no haya granulomas, que esté bien cicatrizado y bien permeable. Y también retirar la sonda, ¿verdad? A partir del primer mes. Complicaciones que podríamos tener con esta cirugía. La reestenosis, que es la principal. Podríamos encontrar también una lesión orbitaria por un hematoma orbitario o lesión o sea, el hematoma podría llegar a producir una lesión del nervio óptico, entonces sí o sí obliga a realizar una revisión quirúrgica si estamos frente a uno de estos casos. Otra complicación que podríamos tener es la epistaxis por lesión de las ramas, sobre todo la extremidad anterior. Sinequias nasales que podrían alterar la función, o sea, la funcionalidad del sistema nasolacrimal. Sinusitis, como complicación de la cirugía, pero todas son complicaciones que bien nosotros tenemos que estar atentos para poder actuar lo antes posible. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.